Bueno, muy buenos días para todos. Un agradecimiento por este espacio, por supuesto de Pele Group, SRC, la GCMA por invitarnos. Mi nombre es Paola Herrera, yo trabajo con Calendar International y bueno, esperemos tenemos una buena conversación el día de hoy. Em, Estamos en una época y en un momento en que la infraestructura digital y en general, digamos, todo lo que tiene que ver con las redes, pues está creciendo a pasos agigantados. Tenemos en Colombia ya más de 48 millones de conexiones de acceso móvil, especialmente a Internet, según las cifras que tenemos del Ministerio, del MITIC. Y de estas 48 millones, más de 6 millones finalizando el 2025, conexiones ya en 5G. Entonces, más o menos estamos hablando del 12% de las conexiones y de un tráfico que empieza a crecer de una forma digamos, exponencial, casi que sin tope. Todo esto, pues, especialmente por el video, por los contenidos, por los servicios digitales. Entonces, bueno, tenemos dos situaciones acá y nos hacemos una pregunta en este panel y en este momento es si justamente la infraestructura que tenemos hoy en Colombia, pues vamos a llegar a esos niveles y a esa necesidad y a esa capacidad que nos está pidiendo eh, los usuarios con el uso de las redes y con el acceso a los videos y el aumento de tráfico que no es un hecho local, que es un hecho global, que crece eh, según los resultados de la industria, los estudios de la industria, por ejemplo, el de Ericsson Mobility Report, estamos creciendo ya a finales del 2030 más o menos 3 veces el tráfico, 70% de este tráfico en contenidos. Lástima que Pedro no nos pudo acompañar, que era el enfoque de contenidos del panel de hoy, pero pues la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que esa infraestructura realmente pues nos alcance? Entonces, bueno, para este panel tenemos a quienes operan las redes, por supuesto, a quienes construyen infraestructura y teníamos pues la participación de Pedro hacia la demanda de contenido digital. Pero bueno, ya sin más preámbulos y sin más datos de entrada, porque eso se los voy a dejar a ustedes. Una primera pregunta que quiero que podamos conversar en este momento y es para todos. Vamos a tener solamente un tema logístico, 2 minutos más o menos, 2, 3 minutos por panelista para que podamos abordar pues, todos los temas que tenemos para esta mañana, esta jornada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer realmente para que este despliegue de infraestructura pues crezca tanto en fibra como en redes, como en acceso 5G, como en torres? Y la pregunta acá sería, ¿cuál es la prioridad para Colombia hoy para que esta inversión y el despliegue de infraestructura realmente pues vaya más rápido, realmente se acelere? Una prioridad que haya que resolver hoy para pensar pues más adelante. Si quieres, en este orden o Como tú digas. como tú. Entonces, como yo diga, entonces se empieza. Pues yo creo que esta no es una conversación nueva, es una conversación que tiene muchos años y pues yo creo que el centro de este tema siempre ha estado alrededor de la inversión y pues yo creo que ese sigue siendo un gran reto. Sin duda la industria ha pasado por unas fases complejas en cuanto a ese, a ese rubro, el tema de inversión. Yo creo que intentamos tener y seguir trabajando en tener muy buenas motivaciones a la inversión. Me gustaría comentar algo rápidamente y es, yo creo que no es ningún secreto que tenemos que mirar los dos frentes de este negocio, de estos servicios. Por un lado, el tema de la demanda, por el otro lado, pues claramente el tema de la oferta. Y yo creo que una de las cosas que eh, es claro hoy en cuanto a la oferta es que hay eh, oportunidades y necesidades muy superiores a las que tenemos hoy en día, especialmente si nos comparamos, y lo hemos venido diciendo, con otros países. Sin embargo, pues también entender en dónde estamos ahí, en dónde estamos en un país donde tenemos una brecha digital importante. eh, no sé, aproximadamente 30% de las personas no están accediendo habitualmente al servicio de Internet.
Y uno se pregunta, tenemos unas redes 4G, hablando del tema de móvil, donde hay mayor cobertura, donde el 99% de las cabeceras municipales están cubiertas, donde vive y trabaja el 96% de los colombianos. Y de pronto, para no alargarme mucho, además le sumaría y tenemos unas de las tarifas de servicios móviles más bajas o de las más bajas del mundo. Entonces uno dice, esto no se condice con que haya 30% de las personas que no lo estén utilizando. Eso no quiere decir que aún no haya brechas en conectividad, en la calidad del servicio y pues mucho más allá si nos fuéramos a mirar el servicio móvil. Entonces uno dice, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? Y tú preguntabas cuál sería el tema fundamental. Pues yo creo que es una combinación de muchos frentes, específicamente a lo que refiere a la oferta. Pues yo creo que hay un tema, de nuevo, basándonos siempre en la inversión, que haya la capacidad de inversión por parte de las empresas, que haya una estabilidad jurídica que efectivamente ayude a que haya esa disposición por parte de las empresas y quienes ponen el dinero a nivel mundial para que eso suceda. Sin duda hay un tema de seguridad en la capacidad de poder desplegar la seguridad en física para poder desplegar la, la infraestructura. Creo que hay un tema de impuestos muy importante en Colombia, donde pues hoy creo que más tarde o el día de mañana la OECD va a hablar sobre varios temas de la, del sector y creo que seguramente el tema impositivo será uno de ellos. Así que bueno, lo dejo por ahí, pero son temas que realmente necesitamos sentarnos a pensar desde el punto de vista de política pública. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Carlos, por favor. Sí, bueno, coincido con lo que dice Juan Carlos. Yo creo que hay que ver esto como un ecosistema donde hay muchos jugadores, ¿no? O sea, las empresas tenemos que hacer lo que estamos haciendo. En el caso nuestro estamos buscando escala. Colombia es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, más de 50 millones de personas, un país con una geografía bien compleja. Entonces lo primero es hacer que la empresa sea más fuerte y ese es el proceso que hemos vivido nosotros, no solamente con las adquisiciones que se han hecho últimamente, sino también con reestructuraciones internas muy importantes que han puesto a la empresa en el camino de la rentabilidad. Entonces, primero las empresas tenemos que hacer nuestro trabajo para conseguir esa escala que justifique las inversiones que hacen falta en un país como Colombia. Pero volviendo al concepto de ecosistema, está todo lo que mencionaba Juan Carlos. O sea, está el tema de la regulación, está el tema del costo del espectro, no solamente el costo que se dice en los titulares, sino luego está todo el tema de la indexación, de las fianzas, el tema de la seguridad física para poder cumplir con las obligaciones de hacer, es importantísimo. Sabemos que hay ciertas regiones del país que son muy retadoras a la hora de poder mandar nuestras cuadrillas y tenemos esa disonancia, si se quiere, donde las empresas tienen el dinero, tienen los equipos, tienen la voluntad, les conviene poner infraestructura, pero no pueden por un tema de orden público. Y ahí venimos trabajando con las fuerzas militares, con las autoridades para ver qué opciones hay. Entonces, el tema del ecosistema creo que hay que tenerlo en cuenta. Un solo jugador no va a resolver el problema del acceso, que como dice Juan Carlos, es bastante bueno en Colombia dada la complejidad geográfica. Luego está el tema de la brecha digital, que es cómo se usa eso, que también es otro tema distinto. Pero creo que tenemos que enfocar esto como país, con todos los jugadores poniendo su grano de arena. Y repito, yo creo que parte por la fortaleza de las empresas y esa es la tarea que hemos venido haciendo nosotros últimamente. Gracias. Buenos días, ministra. Para no repetir varios temas que se han tocado con los que concuerdo completamente, yo agregaría unas decisiones, algunas más sencillas que otras, por tomar, que pueden ayudar por lo menos en el corto y en el mediano plazo a, a- a mejorar los temas de cobertura y conectividad. Uno, por supuesto, tema de orden público. Si no se resuelven en ciertas áreas esos temas de orden público,
esas áreas van a quedar condenadas a no tener conectividad nunca, porque se pueden, por ejemplo, en el caso de las obligaciones de hacer de la banda de 700, sitios como, no sé, Nariño, Arauca, pasar para redistribuirlas, pero van a quedar condenados esos sitios a la incomunicación. Y justamente una de las decisiones importantes en la que puede avanzarse es en la reorganización de las localidades que, como producto de la subasta del 2019 en la banda 700, hay que reorganizar, y ahí hay un número importante, más o menos unos 500 localidades que se pueden volver a reasignar, y eso sería digamos, un avance relativamente rápido. El otro tiene que ver con el tema de carreteras. Colombia creo que se había hecho antes, en la subasta del 2023 de 5G se incluyeron obligaciones de hacer para carreteras, y si bien es cierto, como lo dice doctor Archila, hay un gran porcentaje de población cubierta con el 93%, sí seguimos teniendo esa dificultad en carreteras. Entonces yo creo que una manera de agilizar también el despliegue es hacer posible impulsar proyectos de conectividad en carreteras, y eso también puede ayudar mucho a resolver temas de conectividad, incluso de seguridad. Finalmente yo agregaría la eliminación de cargas desproporcionadas que tienen los operadores hoy en día. Son un desincentivo a la inversión y también a muchas otras tareas que hay que hacer. Finalmente creo que es importante que el FUTIC, sobre todo en el mediano y en el largo plazo, también destine esfuerzos para complementar los esfuerzos en conectividad, porque un gran porcentaje, como aparece en el reporte en el Observatorio de Inversiones de la CRC, proviene del sector privado. Entonces creo que es importante también poder articular esfuerzos con el FUTIC para generar conectividad. Gracias. A ti, muchas gracias. Eso, Iván, adelante. Bueno, buenos días. Creo que Ufinet es la empresa un poco más desconocida de las que estamos aquí sentados. Somos una empresa de infraestructura, somos una empresa de redes de fibra óptica neutrales, y como tal, pues tengo que decir que el principio de operación que tenemos precisamente la neutralidad y el servicio mayorista. En ese sentido, soy muy consciente que el tema de la inversión es importante porque los crecimientos en telecomunicaciones son muy altos. Así es que se convierte en un bien valioso que debería ser utilizado al máximo. Ahí, digamos que también reconocer que hay muchos actores muy pequeños que están desarrollando redes y capilaridades que nosotros no tenemos en el radar, que son ISPs muy pequeñitos que están en pueblos muy perdidos, pero que empiezan a ser como unas pequeñas islas flotando en alguna parte porque no están interconectados. Así es que retomo un poco las palabras de Felipe, que dijo que debemos competir y cooperar. Debemos competir en el mercado. Quien lo haga mejor, que sea quien cautive el mercado y quien conquiste ese mercado, pero que debemos cooperar porque las inversiones son tan altas que si esperamos que solo sea punta de inversión, probablemente vamos a quedar con muy pocos actores que tengan la posibilidad de hacerlo. Pero si aprovechamos toda la infraestructura que hoy hay y la interconectamos, creo que vamos a tener un modelo de operación muchísimo más grande, digamos, que se explote de mejor manera en beneficio de las comunidades. Sabemos también que eso trae asociados muchos retos. Esos retos tienen que ver mucho con el tema de si el mercado se debe o no se debe intervenir. Y creo que también el límite de la intervención debe ser claramente identificado, porque no se puede tocar todo porque sí. Es decir, ya hay mercados maduros que no requieren que se toque más, es más, que deberían desregularse porque el mercado solo lo regula. Pero hay otros lugares donde probablemente sí debe haber intervención para garantizar que haya acceso de todos los sectores a esa infraestructura. Entonces creo que para mí el éxito
de tener un mayor crecimiento está en la inversión, está en la cooperación y en la interconexión de las redes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya empiezan a aparecer aquí algunos elementos claves y prioridades que tiene que empezar a trabajar Colombia desde ya, si pensamos en poder dar abasto con este crecimiento de tráfico bueno, la necesidad de mejores redes. Hablamos de orden público, hablamos de estabilidad jurídica, de cargas regulatorias, de cooperación, de interconexión de redes. Ahora vamos a movernos un poco ya más en las experiencias que tienen cada uno de ustedes. Vamos a continuar por este orden, si les parece. Y empecemos entonces contigo, Juan Carlos. Claro, ha sido uno de los principales inversionistas en infraestructura en el país desde, digamos, desde hace un tiempo, por lo menos desde un tiempo bastante largo. Entonces, desde esa experiencia, y teniendo en cuenta, obviamente, que llevan muchos años en este mercado, ¿cuáles son los mayores obstáculos, pero también las mejores oportunidades cuando se habla de infraestructura en zonas alejadas, en zonas donde no llega, porque pues no es tan rentable, o como lo mencionaba ahorita la secretaria de TIC, en esas zonas, digamos acá en Bolívar, donde definitivamente no llega o el orden público no lo permite? A ver, no sé, yo creo que en ese tema, eh, así como lo dices, pues han sido muchísimos años ganando cada vez más cobertura territorial, llegando a más territorios y yo creo que en ese tema, humildemente me atrevería a decir que el compromiso de Claro ha sido incuestionable. O sea, el nivel de cobertura de las redes móviles y de las redes fijas en cuanto a la cantidad de poblaciones cubiertas hoy en día con fibra óptica, pues es muy grande. Y pues, digamos, tratando de interpretar tu pregunta honestamente, eh, pues volvemos a los mismos mensajes que dimos colectivamente. Hay algunos adicionales que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta. De nuevo, en mi opinión, casi todos regresan de una manera u otra a esa variable de la inversión. Y entiendo perfectamente el tema de la competir, el tema de lograr que haya una compartición de redes, de tal forma que se optimicen las inversiones. Sin embargo, creo yo que el tema de las inversiones no nos lo podemos evitar. En cuanto a eso, y decía yo, hay muchos frentes que trabajar. Hablamos de la seguridad jurídica, de tal forma que haya la disposición a invertir, a tomar esos riesgos. Hablamos de la seguridad física, de tal forma que podamos desplegar. Hablamos, probablemente este tema no lo hemos hablado, pero el tema de la facilidad de despliegue, lo mencionó la doctora Mercado, que efectivamente no haya esas barreras para que se puedan hacer las inversiones, lo mencionaba Carlos. Muchas veces tenemos el dinero, tenemos los equipos, tenemos la infraestructura, todo dispuesto y no lo podemos ejecutar. En ese sentido hay cosas como por ejemplo el tema del espectro, lo hemos hablado muchísimas veces, no sé cuántas veces, en cuántos paneles hemos hablado de que tenemos un espectro aún en promedio excesivamente costoso con respecto al resto del mundo e inclusive la región. Eso elimina recursos para poder hacer las inversiones, para poder llegar a esos territorios donde no llegamos, que se harían viables en la medida en que esos costos bajen. Tenemos un tema de energía, o sea, brutal en el tema de costos. Entonces, en la medida en que como política pública colectivamente nos sentemos a pensar cómo podemos optimizar para que los recursos que tienen las empresas, que son bajos hoy en día, porque los ingresos que obtenemos por usuarios es conocido, son muy bajos con respecto al resto del mundo y las inversiones son las mismas. O sea, no, eso no hace que nosotros en Colombia paguemos menos por la tecnología, pues efectivamente eso liberaría recursos para poder hacer viable ese tipo de inversiones. Pero yo quiero hacer
un cierre y perdón, me extiendo un segundo más para decir, vengan, aquí hay que pensar en un tema muy importante. Nos la pasamos, yo llevo 15 años acá dándole y hablamos de la cobertura y cómo llegamos, etcétera, etcétera, pero creo que tenemos un problema muy fuerte y yo lo mencioné desde el principio, oferta y demanda. Creo que tenemos un problema de demanda enorme, sí, entonces vemos que los tráficos crecen un montón, etcétera, pero ese 30% de las personas que hoy en día tienen acceso, o sea, hay cobertura de Internet donde viven y trabajan, no lo usan. Entonces uno se pregunta, ¿es por precios? Lo mencioné antes, no es por precios. Entonces, creería yo no creo que sea por precios, tenemos de los precios más baratos de a nivel mundial, hay algo que pasa ahí. Ahora, si es ingresos, si hay un tema de ingresos en Colombia, sin duda, eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Eliminamos o buscamos reducir el costo de acceder a la tecnología a los colombianos, sin duda. Yo creo que el tema de que no puedan acceder a terminales, pues sin duda debe estar afectando. Pero es un tema también de apropiación. Y creo que tenemos que sentarnos a repensar cómo logramos que ese 30% realmente le dé la suficiente importancia para que esté dispuesto a pagar por el servicio. Y eso, creo que Iván mencionó el tema del FUTIC. El FUTIC hay que rediseñarlo y pensar y focalizarlo a que ese dinero realmente vaya a programas efectivos que logren una mejor apropiación y que logren una mejor demanda. Porque si no, ¿para qué tenemos las redes si no vamos a tener esa demanda? Bueno, sí, muy bien. Entonces hablamos oportunidades para ese despliegue en zonas alejadas, la cooperación, digamos, entre los distintos actores, pero especialmente en los obstáculos, hablamos de la seguridad, de la energía, de los costos del espectro, de la apropiación, que fue lo último que dijiste. Ahí donde hay un obstáculo que hay que empezar a revisar como una política pública que resuelva esas situaciones más allá de lo que las empresas tendrían que hacer. Muy bien. Bueno, Carlos, en muchos mercados vemos que el tráfico pues crece a doble dígito, eso tampoco es una novedad, pero los ingresos por conectividad pues no crecen en el mismo ritmo, ¿no? Por supuesto, están mucho más atrás. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa sostenibilidad del modelo de inversión de infraestructura pues en un mercado así? Difícil. No, mira, hay un tema que no hemos tocado y es que mucho del incremento de ese tráfico no lo monetizamos nosotros. El famoso tema de las OTT, el fair share, todo eso. O sea, creo que el 70%, tú lo dijiste, del tráfico que se transmite en las redes y ahí la CRC está comenzando a meterse en el tema. Este, es un tráfico que no generamos, o sea, que no monetizamos nosotros y que muchas veces ni siquiera pide el cliente, porque mucho de ese tráfico es comercial, que son propaganda, es tráfico que se está monetizando en otras partes que inclusive muchos no pagan impuestos en Colombia. ¿Okay? Entonces tienes, como decía Juan Carlos, una industria de telecomunicaciones altamente basada en impuestos, en costo de espectro, en costo de infraestructura, que ve la demanda de sus clientes aumentar por un tráfico que no está siendo monetizado. Entonces, ¿cómo se afronta? Bueno, un poco lo que dije antes, ¿no? O sea, las empresas tienen que reestructurarse, buscar escala, ser más eficientes, pero eso tiene un límite. O sea, porque tú acabas de decir, se va a triplicar el tráfico, ¿no? Y si bien es cierto, porque también hay que reconocer que la evolución tecnológica abarata el costo de producción de 1 GB, 1 MB, como tú lo quieras medir, tampoco se hace igual a cero, ¿no? Entonces, esa ecuación tiene que ser más balanceada y por eso pasan en Colombia las cosas que pasan con respecto a muchas empresas que han tenido que reestructurarse, o sea, la misma Tigo tuvo una crisis financiera en el año 2023, o sea, el mercado aquí ha cobrado varias víctimas por ese desbalance entre tarifas que pagan los usuarios, aumento del tráfico, costos impositivos y paraimpositivos. Entonces hay que buscar una ecuación que equilibre todo eso, ¿no?
Y yo creo que yo soy de los optimistas. Creo que se ha logrado hacer mucho, pero yo pienso que no podemos pensar que en los próximos 5 años vamos a estar aquí sentados todavía discutiendo qué hacer con las OTT y todo ese tipo de tráfico que se genera en entes con baja regulación, con baja carga impositiva y que ponen un tráfico extremadamente alto para la gente que se invierte en infraestructura en Colombia. Muy bien, Carlos. Creo que equilibrio tal vez sería una palabra aquí clave en ese pensar en cómo hacemos esa sostenibilidad, ¿no? Bueno, Faihan, WON ha sido un actor que ha contribuido pues, en los últimos años a dinamizar el mercado colombiano. Y con esa experiencia, ¿qué enfoques piensan ustedes que podrían funcionar mejor, más allá de lo que se ha discutido ya en estas primeras rondas? ¿Qué enfoque podría servir mejor para llegar a esas zonas alejadas? Gracias. Efectivamente, WOM ha sido un dinamizador del mercado, no solamente en los temas tarifarios, su entrada, sino también en materia de despliegue, porque en solamente 1 año y medio, 2 años, se logró el despliegue de más de 650 sitios solamente de obligaciones de acero, una red de 5.200 antenas propias y una inversión superior a los $1.000 millones. El enfoque que nosotros consideramos, digamos, más apropiado tiene que estar dirigido a resolver los temas de sostenibilidad del sector, como también lo han dicho mis antecesores. Y eso se logra con un marco que incentive la inversión. En la medida en que haya, y es bueno, lo mencionó ahora el director de la CRC, tema de competitividad y competencia. ¿Competencia para qué? Para que haya pluralidad de actores, para que esos actores puedan ofrecer servicios que benefician al usuario, pero también se beneficia el gobierno mediante los pagos de espectro y también se beneficia la cadena de valor de la industria. Esa pluralidad es posible solamente si hay un marco que haga la competencia posible y sobre todo para que también pueda haber contestabilidad competitiva de las ofertas. Yo coincido que varios de los elementos, algunos son no solamente la competencia, sino también la escala y la inversión, pero el orden en el que lo concebimos nosotros es competencia, escala e inversión. En ese orden, no funciona al revés. Si no hay competencia, no se logra mayor escala, y si no hay mayor escala, pues las inversiones son más difíciles. Ese es un tema común. Y esto es sobre todo importante porque en la última encuesta de ENTIC, el 45% de quienes no están conectados dicen, al menos es lo que dicen, es por precios. Entonces aquí es mucho más importante el asunto de la competencia. Hay otros temas mucho más específicos como los temas de ajustar algunos temas de compartición de infraestructura, y, en fin. Yo creo que probablemente la OCDE también en su estudio que van a presentar hoy se refiere un poco al tema de competencia. Bueno, muchas gracias, Faihan. Entonces, respecto a los modelos, más allá de lo que hemos hablado, perdóname, tenemos competencia, escala, inversión, para poder llegar a esas zonas pues, donde no es tan rentable llegar. Iván, Ufinet juega un rol clave, ¿no? Como proveedor de fibra y en el transporte de datos en la región. Y hoy estamos viendo que hay cada vez más el uso, digamos, de modelos de compartición, de infraestructura compartida, redes mayoristas, open access, como pues, esquemas que funcionan. ¿Realmente pueden ser útiles estos modelos para que se acelere el despliegue en Colombia? Yo soy totalmente convencido de que efectivamente esa es la opción más viable para poder tener mayor cobertura. Lo dije en mi primera intervención.
y creo que el país ha hecho avances significativos en facilitar el despliegue de infraestructura, eliminando barreras territoriales, que eran lo que nos tenía muertos, pues porque cada sector geográfico tenía sus propias condiciones cuando las tenían, porque también muchos sitios donde era a criterio del mandatario de turno que pedía para que las redes se pudieran desarrollar. Eso de alguna manera está superado. Pero creo que retomando también las palabras de Juan Carlos sobre el tema de la apropiación, creo que además de la apropiación de la tecnología, debe haber una concientización de lo social, que no está pasando. Hoy en día, a pesar de que tenemos todas estas normas que facilitan el desarrollo de las redes y del despliegue de infraestructura en el país, nosotros como operadores estamos sometidos a las personas por donde nuestras redes pasan. Es decir, estamos sometidos a la propiedad privada y ese tema no se ha tocado en ninguna parte. Se declaran las redes como un patrimonio de interés común, son las redes de telecomunicaciones súper importantes, si las afectan se puede calificar casi como terrorismo, pero nos sucede que el dueño de una finca que ve que está pasando una fibra ahí que dice Ufinet, la corta, no le podemos demostrar que él la cortó porque nosotros no tenemos una manera de estar vigilando esa red todo el tiempo y después no nos deja entrar a reparar la fibra hasta que no le paguemos por una supuesta servidumbre. Las servidumbres están establecidas y por ley definidas que están asociadas a la red eléctrica, no a la red de telecomunicaciones que no implica ningún tipo de impacto en el terreno por donde pasa. Pero si acudimos a una comisaría de policía para pedir que nos acompañen para poder reparar la red, no tenemos apoyo. Si vamos a un juzgado y ponemos una demanda, la demanda puede durar 5 años sin que sea ni siquiera repartida. Entonces, estamos completamente solos ahí. Yo estoy seguro que ustedes han tenido exactamente el mismo problema y estoy hablando del problema más sencillo, ni siquiera llegar al punto más grave del orden público donde volaron una torre y no hay manera de entrar a repararla. Entonces creo que además de toda la normatividad que deba haber para el despliegue de infraestructura, esa normatividad debe tener dientes que nos permitan a nosotros como operadores actuar, que si estamos siendo extorsionados por una persona para que le paguemos por una servidumbre falsa, tengamos la posibilidad de que haya alguna entidad en el país que diga, usted está yendo en contra del bien común. Tenemos casos, a nosotros nos ha pasado casos donde han cortado una fibra y han dejado varios municipios sin internet por varios días. Y no hay manera. Hemos tenido que pedir apoyo de los alcaldes para que vayan a hablar con los dueños de los predios a decirle, por favor, mire, nos ha dejado toda la administración municipal desconectada. O sea, eso no puede pasar y eso es falta de conciencia social. Y eso nos ayudaría muchísimo, no solamente al despliegue, sino a conservar lo que ya tenemos. Bueno, muy bien, Iván. Es tal vez sí algo que no somos tan conscientes en general y es todo esto funciona, todos los modelos funcionan, pero pues cómo resolvemos el tema de la propiedad privada para que realmente pues haya infraestructura. Bueno, voy a proponerles una ronda muy rápida, casi como medio break, una respuesta de una palabra, solo una palabra, ni más discursos, no, una palabra. Sí. No, la pregunta no es por ahí. ¿Qué tecnología marcará más el futuro de la conectividad en Colombia? Una palabra. ¿Al revés? Fibra óptica. Bueno, se vale, se vale. Dos palabras. Sí, Arquitectura híbrida. Ok. Fibra óptica 5G. Sí, fue muy rápido. 2, no sé. Bueno, esa no me la esperaba, la verdad, no me la esperaba. Bueno, muy bien. Fibra óptica no se repitió mucho como una nueva tecnología, que no está nueva, valga la aclaración. Sí, poco. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en dos temas que están, obviamente, son inherentes al despliegue. Los costos, por supuesto, los costos de desplegar y el espectro y las redes.
Teníamos inicialmente pues a Pedro, entonces yo había dividido la pregunta de costos para Ufinet y para Brío, pero pues como no tenemos a Brío, para no dejarte ahí solo, si les parece, entonces de Carlos para acá, contestamos la de espectro y de Faiján e Iván contestan la de costos de despliegue, ¿les parece? Bueno, voy a empezar por esa, de los costos de despliegue. Que es claro, o sea, esto tampoco es un secreto que vale, que implementar infraestructura, desplegar infraestructura es altamente costoso versus lo que reciben las empresas por esta inversión. Entonces, aquí sí pues me voy a meter en ese tema. ¿Qué medidas concretas podrían reducir esos costos? O sea, regulatorias, pero ¿qué medidas concretas? 3 medidas concretas para reducir los costos que ustedes pues consideren. ¿Estamos por ti, Iván? Bueno, yo creo que siendo coherente con lo que he dicho anteriormente del desarrollo de redes neutras, yo diría que una forma, digamos, importante para reducir y mejorar el cubrimiento de las redes de fibra es aprovechar los desarrollos de 4G que se están desarrollando en infraestructura. Se están desarrollando carreteras que están, digamos, conectando muchos lugares. Son infraestructuras, pues, realmente nuevas en donde se han hecho, pero digamos que vienen también con una infraestructura de telecomunicaciones asociada que no se ha explotado convenientemente. Porque creo que los concesionarios viales que están construyendo estas vías están pensando en que esa es la mina de oro y lo están pensando en el negocio de en cuánto yo monetizo lo que tengo, no a cuánto le puede servir. En Colombia tenemos una regulación bastante extensa y que creo ha sido muy efectiva en todo el tema de compartición de infraestructura eléctrica para uso de telecomunicaciones. A mí me parece que esa regulación ha ayudado mucho, pero deberíamos extenderla porque si bien esa regulación dice que tiene un propósito abierto y que no solamente cubre la infraestructura eléctrica, pues trae solo una fórmula sugerida de cómo se debería cobrar en otras infraestructuras. Eso no lo está aplicando nadie y se está volviendo muy difícil de acceder. Entonces sería bueno que haya un avance en eso, sobre todo en lo que son las vías pagadas por el gobierno, pues que haya una manera clara y justa de cómo se cobra para poder que se aproveche el despliegue sobre esas redes. Creo que ese sería el punto que yo pondría sobre la mesa, que es algo súper concreto. Muchas gracias, Iván. Y bueno, ¿cuál sería tu visión al Gracias. No, respecto? te doy una respuesta mixta por un tema de espectro. Sí, sobre el tema del futuro de despliegue de redes y el tema de arquitectura de red híbrida que pueda combinar, por supuesto, la fibra, pero también con nuevas tecnologías satelitales que ojalá puedan mejorar la calidad de, de la comunicación vía satélite. Y sobre el tema de espectro, sí quisiera mencionar uno que es muy importante definir como política pública y es el porcentaje de obligaciones de hacer como contraprestación de pago de espectro. Porque en el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, veníamos de la regla 60-40, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó una norma que era 90-10, que permitía hacer más obligaciones de hacer. Sin embargo, en la subasta de 5G no fue así. Entonces creo que es un tema que vale la pena repensar como parte de una política pública de maximización de, de la utilidad del espectro. Así. Bueno, muy bien, sí, te me adelantaste. Te adelantaste un poquito, sí, les dio ahí como insumos a Juan Carlos y a Carlos en este punto que es justamente, vamos hacia el espectro, es uno, digamos, de los elementos más críticos para poder hablar de redes móviles, pues si no el más. Pero en algún momento podría convertirse pues en un cuello de botella si no se asigna pues con la eficiencia, la rapidez, la necesidad que tendrían los operadores. Entonces, para ustedes dos, ¿qué modelos o qué decisiones permitirían optimizar el uso del espectro y hacer que sea más rápido desplegar infraestructura? ¿Cómo así? Sí. No, mira, yo antes de contestar eso, hay que decir que el negocio de telecomunicaciones es factible, es rentable y si no, la casa matriz nuestra no estuviera metiendo la plata que está. O sea que
El tema es cuando estamos hablando ya de cubrir el último 4 o 5%, la última carretera ya, y el incremento explosivo de tráfico que no tiene límite. Ahí es donde el modelo empieza a estresarse, ¿no? Entonces, hay otros países que han logrado otorgar espectro a cambio de inversión más que del tema de plata. O sea, obligaciones a de hacer, pero mucho más profundas. Y yo creo que debería verse el espectro como un vehículo de dar servicio y no como un vehículo fiscal, ¿okay? Que es como en algunos países se ve el espectro, o sea, una forma de conseguir plata para el FUTIC, es una forma de conseguir plata para el tesoro, porque al final del día el monto que las empresas pueden destinar a espectro tiene que ver con el modelo financiero que cada empresa tiene para decidir dónde invierte, ¿no? Porque el mundo funciona así, pues, por lo menos el mundo privado. Entonces, yo sí creo y tengo entendido que viene una nueva política de espectro, va a salir, en Colombia hay mucho espectro todavía que no está asignado. Yo creo que es una oportunidad de oro para poder unir el otorgamiento de ese espectro a obligaciones concretas de inversión más que de dinero en efectivo adelante. Y no nos olvidemos el tema de la fianza y el tema de la indexación, que son sumamente onerosos. Yo creo que estamos ante una oportunidad de nuevo en función de la nueva política pública de espectro que se va a formular y del stock de espectro que todavía tiene el gobierno para poder lograr despliegue a cambio del derecho de uso de esos espectros. muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. Me dejaron sin mucho que decir. ¿Me puedo pasar para el otro lado? No, yo creo que lo único que le sumaría a lo que ha dicho Carlos, la verdad es que en Colombia tenemos que sentarnos a pensar. No podemos tener, no sé, 30 o 35% del espectro disponible no siendo utilizado. Eso realmente, y hay una buena porción además subutilizada. De verdad, en términos de utilización de espectro, tenemos que hacer una política nueva, completa y sentarnos a pensar en eso, que por cierto tiene que ver con el tema de costos. O sea, yo creo que esa política de utilización de espectro tiene que estar perfectamente alineada con el tema del costo de su uso. Ni siquiera diría yo si la discusión es obligaciones de hacer o no. Es que allá afuera hay personas necesitando, hay toda una población editando ese espectro que, por cierto, vuelve también a un tema que dijimos por donde yo arranqué, inversión, porque menos espectro, más inversión. Eso en esta industria, eso es fácil. Todos sabemos que si el espectro asignado es menor, la inversión la tengo que hacer mayor. Eso lo sabemos. Así que eso liberaría inclusive recursos para hacer viables todas estas zonas que estabas mencionando tú o la secretaria TIC, que no son viables hoy en día porque simplemente las hemos hecho inviables. Nosotros mismos tenemos las reglas de juego para no hacerlos viables. Bueno, con ese tema del espectro, sí, digamos que el pedido siempre de los operadores está en temas de costos y obligaciones de hacer. Básicamente, cómo logramos que esta inversión realmente se vea reflejada no en dinero per se, sino en invertir en la misma red para llegar pues justamente a esas zonas. Liberar recursos para inversión. Siempre, o sea, las empresas sí. tienen un flujo de caja X y ese flujo de caja me lo gasto aquí o allá. Y si se libera flujo para inversión, hace viables esas zonas. Antes no. Hay un dicho que a mí me encanta, que del mismo cuero salen todas las correas. Así es, correcto. Bueno, ya para finalizar, ¿damos espacio a una pregunta más o no? ¿Cerramos? Bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias por no permitirlo, Jorge.